Revelado, la increíble historia de amor entre un CEO millonario y su sorprendente cita FRGA de Javier, el joven CEO que había conquistado el mundo empresarial en la Ciudad de México, se encontraba en la cúspide de su carrera. A sus 35 años, había edificado un imperio inquebrantable, jamás dudando en sacrificar noches de descanso y momentos familiares. Sin embargo, a pesar de la admiración y el éxito, cada vez que miraba su reflejo en el vidrio de la oficina de su penthouse, sentía un vacío que resonaba aún más fuerte que los aplausos de sus colegas. Recordaba a su abuela, esa mujer fuerte que le inculcó la importancia de la familia y la honestidad, contrastando con su vida actual llena de sonrisas artificiales y ostentación. Esa noche, la gala empresarial que había anticipado con entusiasmo terminó siendo un desfile de superficialidades. Las risas de quienes le rodeaban eran tan frías como el champán que consumían. El ambiente le resultaba asfixiante, una burbuja a su alrededor que parecía aplastarle. Mientras intentaba adaptarse, un mensaje de texto en su teléfono lo sacó de la monotonía. Esta cita es una fregada. La frase, proveniente de una madre soltera llamada Renata, le dibujó una sonrisa genuina en el rostro. Compartía un humor que había olvidado, y esa chispa lo hizo sentir, por un momento, más humano. Se encontraron por casualidad en el evento. Su mirada franca y su sinceridad chocarían con las expectativas de muchos. Con cada conversación que mantenían, Javier se dejaba llevar hacia un mundo más auténtico, donde lo material no era el punto focal. Sus encuentros, que oscilaban entre comidas sencillas y charlas vibrantes, fueron abriendo una brecha en su corazón. Había en Renata una fortaleza que él había perdido en su camino hacia el éxito, y se encontraba atraído de maneras que nunca había anticipado. No obstante, el eco de su pasado no tardaría en presentarse. Esteban, su antiguo compañero de universidad, apareció como un rayo en medio de la tormenta, trayendo consigo los rencores y prejuicios que habían formado su época escolar. ¿Y tú qué haces con alguien como ella? Fue su comentario sarcástico y despectivo, afilado como un cuchillo. Ante la mirada de los demás, Javier sintió la presión caer sobre él. Esteban parecía desviar su atención hacia el mundo elitista que siempre había conocido, donde la valía se medía en riquezas y conexiones. La imagen de Renata, su lucha diaria y su libertad, se enfrentaba al juicio de los que se sentaban en lo alto. Javier se debatía entre dos mundos. Mientras Renata hablaba sobre sus batallas cotidianas, mostrándole la desigualdad que había ignorado durante tanto tiempo, una sombra oscura se dibujaba en su mente. ¿Cómo podía ser que lo que una vez había sido un simple escalón en su vida, el privilegio, se convirtiera ahora en una gran carga? Un desalojo inminente en la familia de Renata lo llevó al borde. La angustia de saber que su éxito era una moneda de dos caras se apoderó de su ser. Las interacciones que antes le parecían ligeras ahora estaban cargadas de significados profundos y consecuencias, mientras su abuela, con su voz amorosa, le recordaba que la verdadera riqueza no se medía en cifras, sino en legados. La tensión crecía en su pecho. La presión de sus expectativas, las miradas de desaprobación y su amor por Renata lo llevaron a un punto crítico. Era un momento de confrontación, debía tomar una decisión. Mientras la comunidad de Renata se unía para ayudarla, Javier se enfrentaba a su propia ceguera. Se preguntaba si su ambición era un camino descarrilado. ¿Tendría el valor para arriesgarlo todo o se dejaría atrapar por la red de su vida acomodada? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y sí, pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El peso de sus decisiones lo aplastaba. La duda, el miedo y la urgencia de actuar lo mantenían en vilo. La imagen de su abuela y la lucha por mantener su legado le indicaban el camino, pero el rayo de la indecisión lo paralizaba. Con Renata más cerca que nunca y el abismo de su vida anterior llamándolo de vuelta, Javier se encontraba en la encrucijada más devastadora de su existencia. ¿Se atrevería a desafiar su estatus y ser el hombre que realmente quería ser? La angustia aumentaba, dejándolo en una lucha interna que amenazaba con desbordarse. La mañana siguiente se presentó sombría, como si reflejara el tumulto interno que Javier experimentaba. La bruma de la ciudad se mezclaba con sus pensamientos enredados. Con cada sorbo de café, recordaba la conversación que había tenido con Renata, lo que despertó en él un anhelo de cambio. Esos momentos compartidos, lejos del código de las balas en el reloj empresarial, lo hacían sentir vivo. Pero la presión de mantener su estatus social seguía pesando como una losa. A medida que el día avanzaba, Javier se sumergió en su trabajo,
intentando acallar la voz de la duda. Revisaba informes y asistía a reuniones, pero su mente no lograba concentrarse. La sonrisa de Renata iluminaba su memoria, contrastando con la frialdad de las cifras y los gráficos. Era entonces cuando decidió enviarle un mensaje: necesitaba hablar con ella. A medida que escribía las palabras, sentía que cada letra era un paso hacia un abismo desconocido. ¿Te gustaría tomar un café después de trabajar? ¿Hay algo de lo que me gustaría hablar?, le envió, el corazón latiendo al compás de la incertidumbre. Cuando llegó la hora acordada, el pequeño café en el que se encontraron era un refugio contra el caos del mundo exterior. Renata llegó con una sonrisa cálida y la chispa en sus ojos irradiaba una autenticidad que lo intimidaba. Comenzaron a charlar de temas triviales para romper el hielo, pero rápidamente la conversación se tornó profunda. Javier parecía estar ante un horizonte que nunca había visualizado. ¿Sabes? A veces pienso que el éxito se mide con otros parámetros, dijo Renata, mientras removía su bebida. Para mí es ver a mi hijo crecer y ser el mejor ejemplo que puedo ser. A pesar de las dificultades, esas palabras resonaron en Javier como un eco. Reflexionó sobre lo que realmente valoraba en su propia vida. Era suficiente con acumular riquezas y títulos y se sentía vacío por dentro. Esta nueva perspectiva de Renata lo estaba transformando. Empezó a cuestionar las reglas del juego que había aceptado sin dudar. El aire del café se cargó de intensidad cuando, de repente, Renata le preguntó: ¿has pensado en lo que harías si dejaras todo atrás? Si decidieses ser tú, sin máscaras ni expectativas. La pregunta lo golpeó. Si renunciaba a su imponente posición, dejaría de ser el Javier admirado. Pero también dejaría de ser el Javier vacío. La dicotomía lo torturaba. Frenó en seco su tendencia a defender su imperio, mirando directamente a la profundidad de los ojos de Renata. Tal vez debería intentarlo, murmuró, como si su voz se levantara contra sus propios muros. No sé si tengo el coraje. En su interior, Javier estaba tratando de despejar el camino, de desentrañar sus deseos ocultos. Renata era un faro que iluminaba su confusión, desnudando las inseguridades que había estado escondiendo bajo capas de éxito. Mientras el tiempo avanzaba, Javier sintió que la conversación tomaba un giro inevitable. Una mezcla de miedo y esperanza se apoderó de él, convirtiendo la atmósfera en un espacio tangible de decisión. Quizás necesito dejar todo atrás, hacer una pausa y redescubrir qué significa realmente la vida, se atrevió a decir, sintiendo como si las palabras fluyeran por primera vez desde un lugar auténtico. El significado detrás de su afirmación resonaba dentro de él, pero al mismo tiempo, la idea de soltar todo su esfuerzo y dedicación lo llenaba de terror. Tendría que enfrentar a su familia, a sus socios, a todos los que dependían de la imagen que había construido. Estaba en una encrucijada donde no solo se cuestionaba su futuro profesional, sino su esencia misma. Justo cuando el silencio se instalaba, resonó un mensaje en su teléfono. Era un recordatorio de un importante evento corporativo que tendría lugar la próxima semana, donde se esperaban grandes decisiones sobre una fusión. Un latido de ansiedad recorrió su cuerpo. Cuando levantó la mirada hacia Renata, un torrente de emociones se desató. ¿Era realmente esa la vida que quería seguir llevando? Tendría el valor de dar el paso, sabiendo que podría perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. La tensión se intensificaba en el aire, y Javier entendía que el momento había llegado. La pregunta en su interior estalló de nuevo: ¿qué decisión tomaría al enfrentar no solo su carrera, sino su verdadero yo? Mientras las luces del café titilaban, Javier se estalqueaba entre el miedo a perderse a sí mismo y el deseo de finalmente liberarse. La anhelante espera en el rostro de Renata parecía decirle todo lo que debía hacer. Se atrevería a dar el salto hacia lo desconocido, donde su corazón finalmente podría ser guiado por sus verdaderas pasiones y no por el éxito superficial. En ese instante, Javier sabía que un nuevo camino se estaba gestando frente a él. La decisión lo acechaba, y el momento de la verdad se acercaba velozmente. La semana siguiente se convirtió en un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias para Javier. A medida que se acercaba la fecha del evento corporativo, la presión aumentaba. Su mente oscilaba entre la imagen del exitoso CEO que había cultivado durante años y una versión auténtica de sí mismo que empezaba a vislumbrar. Pasaba sus días revisando detalles de la fusión, pero su pensamiento siempre regresaba a aquella conversación con Renata. En el trabajo, notó un cambio en su forma de interactuar. Las reuniones, que antes le parecían una danza de poder y estrategia, comenzaron a sentirse vacías. Se sorprendió incluso a sí mismo al perder interés en los debates y en los detalles que antes lo obsesionaban. El código que regía su vida parecía quebrarse poco a poco. Decidió que ese era el momento de hacer algo. Se desplazó a su oficina, una habitación elegante en la que había pasado incontables horas, y observó los diplomas en la pared,
los trofeos y las fotografías enmarcadas que celebraban su ascendente trayectoria. Esa vida que tanto había luchado por construir ahora se asemejaba a una cárcel, opresiva y carente de propósito. Tomó un profundo suspiro, sintiendo la necesidad de accionar. Había que hablar con cada uno de sus socios. Las palabras comenzaron a fluir en su mente, como un torrente que no podía detener. Deseaba compartir sus dudas, sus anhelos ocultos, abrir una puerta a la posibilidad de un cambio radical. Pero, ¿cómo iniciar esa conversación sin sacrificar todo lo que había conseguido? ¿Cómo despojarse de la imagen del empresario exitoso sin sentirse como un fracasado? Al día siguiente, en la sala de reuniones, su carácter habitual volvió a tomar el control. Sin embargo, una chispa de vulnerabilidad empezó a tomar forma en su discurso. Mientras discutían los detalles de la fusión, surgiendo tensiones entre los accionistas, Javier sintió que algo en su tono había cambiado. Empezó a plantear las secuelas sociales de sus decisiones, enfocándose en cómo afectarían no solo al beneficio de la empresa, sino a las vidas de las personas en su entorno. Debemos ser responsables de lo que estamos creando aquí, dijo, dejando caer las palabras con una sinceridad que lo sorprendió. Algunas miradas se cruzaron, y aunque alcanzó a sentir su incredulidad, también notó destellos de curiosidad. Un par de colegas se inclinaron hacia él, como si espiasen el destello de un nuevo Javier que no conocían. Ese intercambio lo llenó de una extraña mezcla de miedo y emoción. El día del evento llegó con la tensión palpable, marcada por la expectativa de una decisión que podría cambiar su carrera para siempre. Las luces brillantes reflejaban en su rostro, mientras las voces resonaban a su alrededor. Si entablaba el camino de la verdad, podría perder a sus aliados, pero también podría ganar un propósito significativo. Cuando fue su turno de hablar ante los asistentes, se sintió inmerso en una vorágine interna. Las presentaciones llevaban un guión estructurado, pero su corazón anhelaba comunicar su experiencia real. En lugar de seguir el script, se tomó un momento para reflexionar sobre lo que realmente deseaba transmitir, y su voz retumbó con la sinceridad que llevaba a cuestas. Quiero hablarles no solo como CEO, sino como un ser humano que se encuentra en una encrucijada. No puedo prometerles cifras impresionantes si nosotros mismos no estamos bien, proclamó mirando a su audiencia con determinación. Es hora de que reconsideremos lo que estamos buscando. El éxito verdadero va más allá de lo económico, se trata de nuestro legado, de cada una de las vidas que tocamos. Como cada palabra resonaba en la sala, sintió la liberación de una carga que había llevado demasiado tiempo. El silencio posterior se prolongó, y en sus rostros, Javier podía ver un conflicto personal reflejado en sus ojos. Esa conexión momentánea le permitió finalmente respirar, aliviado de haber dicho lo que su corazón realmente sentía, pero, de repente, una voz cortó la atmósfera. Interviniendo. Era uno de sus principales socios, un hombre que siempre había visto en términos de cifras, cuya postura firme se volvió palpable ahora. Javier, eso puede sonar bien, pero la fusión significa más dinero para todos nosotros. ¿No te das cuenta de lo que estás arriesgando? Las palabras de su socio reverberaron en su interior, llenando su mente de dudas. La propuesta estaba clara: seguir ciegamente en un camino de crecimiento a toda costa o arriesgarse a perder todo lo logrado por la visión de una vida auténtica. ¿Podría realmente dejar atrás el éxito superficial por el que había trabajado tanto tiempo, en favor de algo más noble? Mientras Javier se encontraba en medio de aquel torrente emocional, la sala pasó de ser un espacio de oportunidades a una batalla de visiones. No había respuesta sencilla, y la tensión se convirtió en un laberinto del que no sabía cómo escapar. La decisión estaba frente a él, y aún no tenía claro hacia dónde lo llevaría. Se sintió atrapado, como si el tiempo se detuviera en su mente cargada de incertidumbres. Podría ser que en su intento de liberarse, estaba siendo arrastrado hacia algo aún más amenazador. La respuesta a esa pregunta se tornó inevitable, pero un nuevo mensaje en su teléfono provocó que su corazón se acelerara. Era Renata, invitándolo a un encuentro. ¿Te gustaría hablar sobre el futuro? Hay algo importante de lo que quiero que hablemos. El nuevo giro de su vida estaba a punto de desenredarse, y Javier sabía que todas sus decisiones estaban a punto de encontrar un camino insospechado. Sería Renata el hilo que conectaría su pasado con un futuro diferente. Javier sintió un nudo en el estómago al leer el mensaje. La promesa de Renata de hablar sobre el futuro no solamente despertó su curiosidad, sino también multiplicó la tensión que ya lo acompañaba. Era evidente que lo que estaba en juego no solo involucraba a la empresa, sino su propia identidad. Durante el camino hacia el encuentro, la ciudad pasaba a su alrededor como un velo borroso. Sus pensamientos giraban en torno a todo lo que había estado enfrentando en los últimos días, la lucha interna entre sus intereses personales y los deseos de los demás. Renata siempre había sido un faro en su vida, pero ahora podía convertirse en algo más que eso. Podría ser el catalizador de un cambio significativo. Cuando llegó al café donde acordaron encontrarse,
su mente seguía dándole vueltas a las palabras de su socio. La perspectiva de perder su estatus, de despojarse de la pesada armadura que la riqueza y el éxito le habían proporcionado, lo incomodaba. Con cada paso que daba, hacía un esfuerzo consciente por recordar la pasión que alguna vez había sentido por la industria. Donde se había perdido esa chispa, al entrar, divisa a Renata sentada en una mesa apartada, con una libreta de notas y un café humeante. Su presencia irradiaba una tranquilidad que contrastaba con su propio tumulto emocional. Al cruzar miradas, él sintió que una parte de sí se iluminaba instantáneamente. Sin embargo, no podía dejar de reflexionar si ese encuentro cambiaría su vida para siempre, o si lo impulsaría más aún hacia una dirección incierta y peligrosa. Javier, dijo Renata con una sonrisa genuina, gracias por venir. Tuve la sensación de que necesitabas hablar. Su voz era suave, pero cargada de una seriedad que lo fascinaba. Así es, respondió él, mientras tomaba asiento. He estado cuestionando muchas cosas últimamente. Siento que estoy en una encrucijada. Ella lo observó con atención, como si estuviera desnudando sus inseguridades. Es más común de lo que piensas, especialmente entre aquellos que están en posiciones de liderazgo. A veces, las decisiones que tomamos no solo afectan nuestras carreras, sino también nuestro sentido de quiénes somos. Las palabras de Renata resonaron profundamente en su ser. Él había sido considerado un líder, un referente, pero en su interior se estaba desmoronando. Los pilares de su éxito ya no parecían sostener la estructura de su realidad. Había pasado tanto tiempo construyendo su imperio que había olvidado lo que realmente quería ser en lugar de lo que se esperaba de él. ¿Alguna vez has tenido miedo de arriesgarlo todo por algo en lo que realmente crees?, preguntó Javier, el dilema volviendo a cobrar vida. Renata asintió. Todos enfrentamos ese miedo. Pero si no arriesgamos, nunca sabremos lo que podríamos haber logrado. Hay que encontrar un equilibrio entre el éxito y la autenticidad. Su mirada se hizo más intensa. Lo más valioso es lo que nos hace sentir vivos, Javier. No lo ignores. Una brisa fresca entró por la puerta del café, y en esa fracción del tiempo, él sintió que sus antiguos muros comenzaban a resquebrajarse. Aunque Renata le hablaba de equilibrios y autenticidad, él no podía despegarse de la creciente sensación de que la verdad que buscaba estaba allí mismo, en sus manos, esperando a ser revelada. Las preguntas comenzaron a brotar. ¿Qué significaría ese equilibrio para él? ¿Qué pasaría si decidía arriesgarse por lo que realmente deseaba? ¿Acaso tendría la fuerza para dar el salto y dejar atrás todo lo que había construido? El peso de esas decisiones comenzó a intimarle, pero al mismo tiempo, le ofreció una extraña sensación de poder. Javier, quiero que pienses en esto, Renata continuó interrumpiendo su flujo de pensamientos, antes de que tomes decisiones precipitadas. ¿Qué legado deseas construir? Si lo que importa son las vidas que tocamos, quizá la respuesta está en ser genuino, no solo en los números. Él se quedó en silencio, procesando sus palabras. La conversación lo hizo reflexionar sobre el hecho de que había llegado a una bifurcación en su vida empresarial y personal. Tenía la oportunidad de seguir un camino diferente que podría redirigir su destino, pero cada lección venía acompañada de sus riesgos. Cuando finalmente se atrevió a abrir la boca, su voz tembló. Puede ser que esté listo para una transformación, pero, si sigo ese camino, me estaré traicionando a mí mismo. La intensidad del momento era palpable. Javier sintió que el futuro se deslizaba entre sus dedos, y al mismo tiempo, el avance hacia lo desconocido comenzó a aferrarlo a la posibilidad de renacer. Pero aún persistía la duda, ¿sería capaz de sostener esta nueva visión del mismo frente a la inminente resistencia que podría enfrentar? A medida que debatía en su interior, Renata sonrió con comprensión. A veces, el primer paso hacia la autenticidad es el más difícil. Pero hay que darlo. River, un río fluye solo si se le permite el movimiento. Con el tiempo corriendo en contra, y la incertidumbre como compañera, Javier miró por la ventana del café. El mundo exterior permanecía indiferente a su tormenta interna, mientras el aire se cargaba de las promesas de algo nuevo. Había una decisión que debía tomar, y no habría vuelta atrás. En ese momento, su teléfono vibró nuevamente. Se trataba de un mensaje de uno de sus socios, preguntando sobre los próximos pasos en la fusión. La realidad del mundo corporativo lo llamaba de vuelta, y con ello, la presión crecía. ¿Sería capaz de actuar de acuerdo a sus convicciones o se quedaría atrapado en el ciclo de los números y las expectativas ajenas? El camino hacia su verdad comenzaba a abrirse, pero Javier sabía que nunca había sido tan fácil cruzar a tierra firme. La revelación le aguardaba, y el futuro era un papel en blanco que estaba por escribir. Javier tomó una profunda respiración, sintiendo como el aire fresco del café llenaba sus pulmones.
Era curioso cómo un simple encuentro se había convertido en el eje sobre el cual giraba su existencia. Se sintió a la vez emocionado y abrumado. La vibración de su teléfono rompió el silencio que amenazaba con convertirse en un laberinto de pensamientos distractores. Sin embargo, sabía que debía priorizar su conversación con Renata. Voy a responder esto, le dijo a ella, levantando el teléfono. La mirada de Renata no se movió ni un milímetro, casi como si estuviera evaluando cada decisión que Javier tomaba, cada acción que emprendía. Es sobre la fusión, añadió, sin poder ocultar el tono de resignación en su voz. Al leer el mensaje, un torrente de emociones lo invadió. Las palabras eran funcionales, pero carecían de la emoción que tanto anhelaba. Cerró el teléfono con fuerza, sintiéndose atrapado en un ciclo del que parecía no haber escapatoria. Sin embargo, mientras se dirigía nuevamente a Renata, una chispa de determinación encendió algo dentro de él. ¿Qué pasaría si arriesgo mi posición? ¿Qué pasaría si, en vez de seguir el camino trazado, decidiera construir algo nuevo? Cuestionó, dejando escapar el peso de sus pensamientos. Es un dilema al que todos nos enfrentamos, Javier, respondió Renata con seriedad. Pero el cambio verdadero se da solo cuando uno se atreve a salir de su zona de confort. Quizás no se trata solo del legado financiero, sino del impacto verdadero que generas en la vida de las personas a tu alrededor. Las palabras de Renata resonaban como una melodía en su mente, y por un instante, Javier recordó por qué había amado la industria en primer lugar. Había comenzado su carrera con la intención de hacer una diferencia, de contribuir con algo significativo. Sin embargo, con el tiempo, esa pasión se había difuminado bajo el peso del éxito. La búsqueda de logros tangibles había eclipsado su propósito inicial. ¿Y si empiezo de nuevo?, aventuró, dejando que la idea fluyera en su mente. Lo he construido todo a partir de datos y números, pero ¿y si hay un nuevo tipo de negocio que pueda gestarse a partir de valores, de conexiones genuinas? Renata lo miró fijamente, y sus ojos brillaron con un destello de anticipación. Ese es el primer paso que necesitas dar, conceptualizar lo que significa para ti el éxito y diseñarlo alrededor de ello. Ahora más que nunca, el mundo necesita líderes que sean fieles a sus principios. La idea lo electrificó. En ese momento, comprendió que la verdadera transformación no solo significaba un cambio de nombre en el directorio corporativo, sino un rediseño total de su propia percepción del éxito. El legado que deseaba construir no era solo sobre la riqueza acumulada, sino sobre las vidas que podría tocar y la pasión que podría reavivar. ¿Y si decidimos implementar prácticas más éticas? Javier se sentía cada vez más excitado. ¿Qué tal si creamos un entorno donde los empleados no sean solo recursos, sino socios en este viaje? Renata sonrió, viendo cómo la bruma de sus miedos comenzaba a disiparse. Ese es el poder que tienes, el poder de redefinir lo que significa trabajar en un lugar. Pero debes estar preparado para la resistencia. La industria que sirves no cambiará tan fácilmente. Con cada palabra, Javier sabía que la estación intermedia en su camino significaba prepararse para una potencial confrontación. Había insinuado algo que podría desatar reacciones adversas, no solo dentro de su empresa sino también en sus relaciones personales. Pero, por primera vez en un largo tiempo, se sentía vivo. Podía ver la luz al final del túnel. Sin embargo, lo que aconteció a continuación fue una llamada inesperada desde su celular, intensificando la presión. Era su socio principal, quien parecía anticipar el desmoronamiento de su status quo. Javier, necesitamos hablar. Es sobre la fusión y las decisiones que estás tomando en este momento. La realidad lo golpeó bruscamente. La confrontación que tanto había temido ya. No era solo teórica, le esperaba al doblar la esquina. Podría resistir el escrutinio y defender su nueva visión o el miedo lo haría retroceder a la sombra de lo familiar. La tensión era palpable. Estaba al borde de una evolución que podría replantear su vida y su carrera por completo. Pero ahora, el grado de dificultad había aumentado. Javier enfrentaría cada una de sus propias inseguridades en la junta. No solo arriesgaba su empresa, sino su identidad misma. Había llegado el momento de confrontar todo lo que había estado evitando. Pero sería suficiente su deseo de cambio para soportar la tormenta que se acercaba. El futuro lo llamaba nuevamente, y aún no tenía claro si podría darle la respuesta que esperaba. Javier se encontró caminando hacia la sala de juntas con una mezcla de nerviosismo y determinación. La conversación con Renata le había dado un nuevo enfoque, pero la inminente reunión lo amenazaba con devolverle a la indecisión del pasado. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo, y cada golpe parecía recordar el tiempo que había pasado navegando en un océano de decisiones cómodas pero vacías. Al ingresar a la sala, encontró a su socio, Manuel, rodeado de otros miembros del equipo ejecutivo. Sus miradas eran como dagas,
listas para descifrar cualquier atisbo de debilidad. La tensión era palpable, y Javier sintió como el sudor comenzaba a formarse en su frente. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a ceder a la vieja mentalidad de complacencia. Gracias por venir, dijo Manuel, con un tono que implicaba que nada de lo que dijera podría desviar el curso decidido por ellos. La fusión es un tema que requiere seriedad, y antes de que digas algo, debemos aclarar que las decisiones que estás tomando podrían poner en riesgo el futuro de la compañía. Mientras hablaba, Javier sintió como su corazón latía con fuerza, una respuesta física a la amenaza que se cernía sobre su ambición. Se prometió a sí mismo que esta no sería una batalla más para el status quo, sino una oportunidad para impulsar un cambio real. Manuel, comenzó Javier, su voz rompiendo el silencio incómodo. Entiendo tus preocupaciones, pero debemos hablar sobre el futuro de nuestra empresa y cómo eso se alinea con los valores que queremos defender. La incredulidad reflejada en las caras a su alrededor lo impulsó a continuar. He estado reflexionando sobre nuestra dirección y creo que, si queremos un legado significativo, necesitamos reexaminar nuestras prácticas. Está claro que las conexiones genuinas con nuestros empleados son tan importantes como los números que mostramos en el balance. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Javier vio cómo el escepticismo se transformaba en cuestionamiento. Manuel arqueó una ceja, pero no interrumpió. Aprovechando esa pequeña grieta de atención, Javier se adentró aún más. Propongo que hagamos de nuestra empresa un ejemplo de transparencia y ética, continuó. No solo como un buen negocio, sino como una necesidad moral en estos tiempos volátiles. Crear un entorno donde nuestros trabajadores se sientan valorados realmente puede ser nuestro mayor activo. Las reacciones fluctuaban entre la negativa abierta y el interés cauteloso. Javier observó cómo algunos de sus compañeros intercambiaban miradas, como si comenzaran a considerar la idea más allá de sus prejuicios. Eso es arriesgado, intervino una de las directoras. ¿Y si esto afecta nuestro margen de beneficios? Necesitamos seguridad, no experimentación. Javier sintió el peso de la resistencia, pero advirtió que era un momento crucial. Nada en esta vida es seguro, y lo que realmente nos hará sobresalir no son solo los números, sino el retorno emocional que llevamos juntos. La seguridad no debe ser sinónimo de estancamiento, crecer implica riesgos. Con cada palabra, Javier comenzó a notar un cambio en su propio estado interno. Mientras ahondaba en su visión, su confianza crecía. Su deseo de ser auténtico se enfrentaba a la fría realidad del corporativismo, pero él estaba listo para ese desafío. Tras un largo silencio, fue Manuel quien finalmente rompió la calma. Si estamos haciendo esto, lo haremos bajo ciertas condiciones. No podemos perder nuestra base. Tú serás el encargado de desarrollar este nuevo enfoque, pero debemos tener respeto por lo que hemos construido. La afirmación lo dejó atónito. Era la apertura que había anhelado, pero también significaba que estaba asumiendo riesgos dolorosos que podría no haber considerado completamente. Sin embargo, Javier sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Este era su momento para redefinir no solo la empresa, sino su propio papel en ella. Se dio cuenta de que la resistencia no era más que el eco de antiguos miedos. La oportunidad de construir un legado basado en valores podría no ser fácil, pero ya no estaba dispuesto a rendirse. Mientras abandonaba la sala, un nuevo propósito nació dentro de él. La lucha apenas comenzaba, y sabía que debía estar preparado para los próximos desafíos. Pero lo que no sabía era si estaba listo para enfrentar el conflicto que sus ideas desatarían dentro y fuera de la empresa. En su mente, una pregunta latía: ¿podría el cambio de paradigma que promovía dejar intacta su propia identidad, o lo forzaría a confrontar verdades perturbadoras sobre sí mismo? La historia de su vida se estaba reescribiendo, pero aún no conocía el desenlace. La luz del día entraba por la ventana de la oficina de Javier, iluminando los documentos que había preparado con tanto esmero. Cada hoja parecía emanar un eco de su visión renovada. Había pasado la noche en vela, esbozando estrategias que resaltarían su propuesta de transformación. Sabía que este era su momento, el que podría abrirle las puertas hacia el liderazgo auténtico que tanto anhelaba. En su mente, aún resonaba la voz de Manuel. No podemos perder nuestra base. Esa frase lo atormentaba. Había un mundo de posibilidades por explorar, pero enfrentarse a los cimientos mismos de la empresa y provocar una sacudida en la estructura lo llenaba de incertidumbre. Javier se forzó a sonreír. Sabía que el miedo y el crecimiento a menudo coexistían. Se sentó al escritorio y, mientras devolvía su atención a las hojas de papel, se sumergió en un mar de pensamientos. Cada idea que había plasmado no solo era un documento, era una porción de su alma, un testimonio de su compromiso con un enfoque humano en los negocios. La primera tarea del día era sacar adelante sus propuestas ante el equipo ejecutivo. Necesitaba hacer de su visión algo tangible, algo que no solo resonara en el papel,
sino que se sintiera en las emociones de cada miembro del equipo. Buscó ejemplos de empresas que habían palpado el éxito al entrelazar valores humanos y desempeño sólido. Frases de líderes como Simon Sinek y Brené Brown fluyeron en su mente, albergando la esperanza de que pudiera inspirar a otros a ver más allá de la contabilidad fría. En la siguiente reunión, cada mirada lo seguía como si fuera la aurora boreal. Compartió sus documentos con la sala, pero solo después de presentar una historia personal. Un relato sobre cómo había sentido la desconexión en su propio camino y cómo deseaba cambiar ese destino para otro. Palabras sinceras brotaron de sus labios, y Javier se maravilló al notar que había comenzado a tocar fibras más humanas en sus socios. Sin embargo, la oposición no tardó en asomarse. ¿Y si esto nos aleja de nuestros objetivos? Si los empleados no ven resultados, ¿quién se preocupará por las emociones?, cuestionó una de las directivas con escepticismo renovado. Ese desafío lo hizo estremecer, pero Javier no retrocedió. Lo que realmente importa, comenzó con firmeza, es el bienestar de quienes hacen posible este negocio. Si creamos un entorno donde se valoren sus esfuerzos, los resultados vendrán por sí mismos. La confianza genera compromiso, y eso se traduce en acciones efectivas. Con cada respuesta, su pasión se intensificaba y, en un giro inesperado, Javier se dio cuenta de que estas palabras no eran simplemente para ganarse la aprobación, eran esenciales para su propio autoconocimiento. Había una batalla interna mucho más profunda. No se trataba solo de cambiar la empresa, sino de liberarse de la presión de conformarse a una imagen que no lo representaba. Las semanas pasaron. Javier comenzó a ver pequeños signos de cambio. Algunos empleados lo buscaban para compartir sus ideas, mientras que otros se animaban a dar voz a sus inquietudes. Cada interacción lo llenaba de determinación, pero también lo enfrentaba a dudas. ¿Era suficiente? ¿Qué pasaría si sus esfuerzos no brindaban los resultados deseados? La presión seguía acumulándose. 3 semanas después, una reunión de evaluación se aproximaba, y con ella el riesgo de una confrontación real sobre la viabilidad de su enfoque. Se sentó en su oficina, contemplando los avatares de su elección. Había cambiado, había crecido, pero era suficiente para sostenerse frente a los críticos que aún abogaban por la vieja forma de hacer las cosas. Cuando tocó la puerta del salón donde se llevaría a cabo la reunión, sintió que una sombra acechante de incertidumbre lo envolvía. Sin embargo, el eco de su visión resonaba más fuerte que su miedo, obligándolo a entrar con la cabeza en alto. Sabía que no se trataba del consenso, sino de la verdad que llevaba consigo. Hoy es el día, pensó. No obstante, al abrir la puerta, el destello de las miradas afirmativas se perdió entre murmullos de desdén. La tensión era tan intensa que podía cortarse, y lo que Javier no sabía era que esa reunión sería el catalizador para definir no solo su visión empresarial, sino su lugar en el mundo. La lucha era real y palpable, y la pregunta latente en su mente era, ¿estaría preparado para el cambio que se avecinaba, sea cual fuera su precio? La sala se llenó de un silencio ensordecedor cuando Javier tomó su asiento. Las sillas estaban dispuestas de tal manera que se sentía como el centro de un juicio, y la mirada de sus colegas pendía sobre él como una nube amenazante. Unos minutos antes había sentido un destello de valentía, pero ahora el peso de la incertidumbre lo inundaba. Gracias por estar aquí, comenzó, forzando una sonrisa aunque el efecto fue casi imperceptible. Hoy, examinaremos el impacto de nuestras decisiones en el equipo y discutiremos cómo podemos fomentar un ambiente más saludable y productivo. Un murmullo se produjo entre los directivos. Había miradas de desdén, cierto escepticismo y, quizás un poco de curiosidad. Javier eligió ignorar las malas vibras e iluminó su presentación con stats y ejemplos, en un intento de convertir los datos fríos en una narrativa contundente. Intentaba establecer la conexión entre bienestar emocional y eficiencia, pero en ese momento, sus palabras parecían desvanecerse en el aire pesado. A medida que pasaba el tiempo, las preguntas de sus compañeros se tornaron más incisivas. ¿Y si eso no funciona? ¿Cómo mediremos el éxito de esto? Esas preguntas se le grabaron en la mente, desafiando su propia convicción. Corrió el riesgo de que sus argumentos se convirtieran en el blanco de un ataque frontal, pero sabía que su intención iba más allá de las cifras. Luchaba por un principio, mientras respondía, creció en él un ardor interno. Para nosotros, el éxito no se mide solo en números, se trata de un cambio cultural. Si queremos que nuestros empleados se comprometan y den lo mejor de sí, debemos reconocer su humanidad, dijo, dejando caer la barrera que había construido por tanto tiempo. Una verdad que había mantenido oculta comenzó a florecer. Junto a su valentía, sentía cómo resurgía su autoconfianza. No quería ser solo un líder en teoría, deseaba hacerlo en la práctica. Era un viaje personal hacia un rol que lo representara verdaderamente. Si otras empresas podían prosperar en el cambio, ¿por qué no podían ellos?
retrocedió un paso para observar su propio comportamiento. Había estado atrapado en la rueda del miedo, anhelando la satisfacción de ser bien aceptado, pero lo que realmente deseaba era contribuir con algo genuino. Javier se sintió liberado, aunque aún había un reto pendiente. Sabía que debía exponer sus vulnerabilidades para que su voz realmente resonara. Entiendo que sea difícil aceptar el cambio. Yo también lo he enfrentado, confesó, sus ojos escaneando el salón. Pero estoy aquí para darnos la oportunidad de crecer juntos. No se trata solo de los números. Se trata sobre cómo enfrentamos nuestros desafíos internos. Su declaración provocó un silencio significativo. Algunos colegas intercambiaron miradas, otros parecían reflexionar sobre sus palabras. Javier no podía predecir el resultado, pero la valentía que había encontrado se sentía palpable. Había dejado ver una faceta humana que sus compañeros de trabajo necesitaban escuchar. O tal vez solo un reflejo de lo que ellos mismos luchaban por encontrar. Entonces se cruzó con Manuel, sentado al fondo, su expresión enigmática. Javier sintió que cada segundo que pasaba era un pequeño triunfo personal. La reunión adquiría un aire diferente, un giro inesperado que lo emocionó en un nivel profundo. Pero su triunfo era incierto, aún coqueteaba con el riesgo del rechazo por los líderes que no estaban listos para la transformación. Finalmente, se acercaba el cierre de la reunión. Javier miró a su alrededor. No esperemos a que pase el tiempo, hagámoslo ahora. Estemos dispuestos a escuchar y cambiar. Porque quien soy y lo que soy, me enseña que no hay crecimiento sin incomodidad. Con esas palabras, comprendió que su viaje personal y profesional apenas comenzaba. El verdadero liderazgo no era solo sobre ser seguido, sino sobre tener el coraje de mostrar su verdad. Sentía que, en parte, había ganado esa lucha, pero el verdadero desafío aún acechaba al final del camino, al salir del salón. Una sensación de desasosiego lo acompañó. Había empezado un nuevo capítulo, pero, ¿sería suficiente para que los demás lo siguieran? La sombra de la duda se cernía sobre su futuro. Surge un nuevo dilema, debería arriesgarlo todo por creer en su visión. ¿Y si el cambio venía acompañado de pérdidas inminentes? Esto no ha terminado, reflexionó Javier mientras se alejaba. Hoy ha sido un paso, pero la batalla principal está por llegar. Javier caminaba lentamente hacia su oficina, el eco de sus propias palabras aún resonando en su mente. La sala se había transformado, pero el temor al rechazo lo seguía como una sombra. Ahora, sin la presión del juicio inmediato, podía evaluar la situación con un poco más de claridad. Iba a necesitar no solo valor, sino también estratégica y planificada ejecución para que su visión prosperara. A medida que se acomodaba en su escritorio, su mente se agitaba en un torbellino de pensamientos. Había desnudado su vulnerabilidad frente a sus compañeros, y su corazón palpitaba con inquietud por el futuro. Había hecho una propuesta, pero ¿cómo podría asegurar que no se convirtiera en solo un eco olvidado en las paredes de la sala de conferencias? En su interior, una chispa de determinación comenzó a arder. No podía permitir que la sensación de incomodidad socavara su misión. Javier era consciente de que los cambios culturales requieren tiempo y confianza, así que decidió implementar un pequeño grupo de trabajo que fomentara la comunicación abierta y la colaboración. Necesitaba contar con aliados. Con ese pensamiento, hizo una lista de posibles colaboradores a quienes confiaría en su búsqueda. Primero, consideró a Ana, una colega a menudo infravalorada aunque siempre llena de ideas brillantes. La veía como una luminaria creativa y, al mismo tiempo, como un eco del tipo de energía que quería en su equipo. Su forma de razonar y su pasión para convertir incertidumbre en innovación resonaban con los principios que Javier intentaba instaurar. Después estaba Ricardo, alguien con el que había tenido sus diferencias, pero cuya experiencia le parecía vital. Su enfoque pragmático podría equilibrar el idealismo de su visión. Javier sabía que una colaboración con Ricardo podría ser un desafío personal, sus diferentes estilos operativos a menudo chocaban. Sin embargo, la idea de transformar esas tensiones en oportunidades le pareció convincente. Mientras escribía, una sensación de resolución lo envolvía. Reunir al grupo era solo un primer paso, pero sumergirse en la construcción de algo significativo era en sí mismo un acto transformador. Pronto, su lista creció, y con cada nombre, sentía que su confianza se consolidaba. Pasar de la teoría a la práctica requeriría no solo la cooperación de sus colegas, sino también un compromiso total por parte de Javier para aceptar la crítica y guiar a otros en su propio crecimiento. El siguiente conflicto interno que enfrentó fue aún más angustioso. ¿Qué pasaría si esos compañeros no se sentían motivados a seguirlo? ¿Qué si se aferraban a la vieja guardia? Kalman, el CEO, había visto en el potencial, pero también en otras áreas, la desconfianza era palpable. Sin embargo, en lugar de ceder ante el pánico, Javier decidió que necesitaba una presentación aún más impactante.
una que abordara las preocupaciones de su superior, destacando cómo su proyecto podría alinear la cultura con los objetivos estratégicos de la empresa. Comenzó a reunir estadísticas sobre equipos con prácticas de bienestar mejoradas y su correlación con el éxito organizacional. A través de su búsqueda, se dio cuenta de que su misión no era solo conectar con la gente, sino que debía empoderar a otros para convertirse en defensores del cambio. Esa revelación lo llevó a vislumbrar la posibilidad de una formación de liderazgo interno, donde los que compartían su visión pudieran crecer al unísono. A medida que terminaba el día, Javier contempló su propio crecimiento durante los últimos meses. De ser un ansioso empleado buscando aceptación, se estaba transformando en un líder dispuesto a desafiar las convenciones. Esa metamorfosis, aunque emocionante, venía acompañada de una presión constante. Al salir de su oficina, recibió un mensaje inesperado de Manuel, el singular rostro del escepticismo. Necesitamos hablar, decía el texto. Un escalofrío recorrió su espalda. Este podría ser el momento decisivo. Preparado para defender su visión, Javier se preguntó si realmente estaba preparado para lo que vendría. Con el corazón acelerado y la mente en guerra, sabía que esta conversación podría hacer o deshacer su esfuerzo. Su mente volaba entre la adrenalina y el miedo mientras se dirigía al café donde habían decidido encontrarse. Una parte de él cuestionaba si realmente se atrevería a desafiar el status quo una vez más. Con cada paso, estaba al borde del abismo, listo para lanzar un nuevo reto. ¿Sería este encuentro la clave para su transformación o el momento que sellaría su destino en la sombra de la duda? Javier se sentó frente a Manuel en el café, la tensión palpable en el aire. Las últimas semanas habían sido una mezcla de ansiedad y emoción, impulsadas por el deseo de transformar no solo su vida profesional, sino también la cultura de una empresa que había perdido su rumbo. Había llevado a cabo reuniones, presentado ideas audaces, y capturado el interés de algunos, pero la incertidumbre siempre había estado ahí, acechando a la vuelta de la esquina. Gracias por venir, comenzó Manuel, con un tono que oscilaba entre la gravedad y el cuestionamiento. Tu propuesta ha generado mucho revuelo. Algunos están preocupados. ¿Qué realmente estás intentando conseguir, Javier? Javier sintió cómo sus pensamientos se alineaban. Este era el momento donde debía demostrar la solidez de su transformación, y no solo en palabras, sino con argumentos que resonaran de verdad. Manuel, estoy tratando de crear un entorno en el que nuestros empleados se sientan valorados no solo como recursos, sino como seres humanos. Cuando genuinamente se comprometen con la empresa, el rendimiento se eleva. Es una inversión a largo plazo. Y necesitamos construir un legado que valore eso. Manuel frunció el ceño, sopesando sus palabras. Pero los números no mienten, Javier. Debemos tener cuidado, las emociones en los negocios pueden volverse un lujo. Es verdad, los números son importantes, respondió Javier con firmeza. Pero lo que he aprendido es que detrás de esos números hay personas. El agotamiento, la desconexión, la falta de motivación, todo eso se traduce en cifras que pueden descender si ignoramos el bienestar de nuestros empleados. O preferimos ignorar cómo se sienten solo para mantener ciertas métricas superficiales. El silencio se hizo pesado mientras Javier esperaba la respuesta de Manuel, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Había tantos críticos en la sala de juntas, pero sabía que este era un paso necesario. Tenía que alzar la voz por la visión que había cultivado a través de su relación con Renata y los cambios que su corazón anhelaba. Finalmente, Manuel se inclinó hacia adelante, su expresión menos rígida. Puede que tengas razón. Tal vez sea momento de ver cómo podríamos integrar algunas de tus ideas. Las palabras de apoyo, aunque cautelosas, eran un pequeño triunfo. Podríamos comenzar por implementar un programa piloto que evalúe el bienestar y el rendimiento de los empleadores. Luego, podríamos analizar los resultados, sugirió Javier, sintiendo que había abierto una grieta en la muralla de escepticismo. Manuel asintió lentamente, como si empezara a visualizar la posibilidad. Está bien, dame un plan detallado y lo discutiré con el resto del equipo directivo. El alivio inundó a Javier. Había sido un paso hacia adelante, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras se despedía de Manuel, sentía que la transformación que tanto anhelaba empezaba a tomar forma, pero su corazón latía con la claridad de que todavía había un camino pendiente. Las siguientes semanas se convirtieron en terreno fértil para la innovación. Javier trabajó incansablemente en el plan, integrando ideas que habían surgido de conversaciones con los empleados. Creó grupos de discusión, talleres y espacios donde la vulnerabilidad se convirtió en un valor añadido. Con cada pequeño avance, podía sentir cómo la cultura empezaba a girar lentamente hacia una dirección más humana y significativa. Al mismo tiempo, su propia transformación era palpable.
Dejó atrás el miedo de ser criticado, abrazando en cambio el impulso por liderar con autenticidad. Cada encuentro, cada consulta con los empleados, solo alimentaba su confianza. Se dio cuenta de que ser un líder auténtico significaba ser un ejemplo, demostrando que no había que temer a la vulnerabilidad, sino que esta era una fortaleza. Finalmente, el día del lanzamiento del programa piloto llegó, y Javier se sentó frente al equipo directivo. La tensión era total. Hoy, nos embarcamos en un viaje hacia el verdadero reconocimiento de lo que significa ser una empresa, comenzó. Este programa no solo medirá el desempeño, sino que también considerará el bienestar emocional. Creemos que nuestras decisiones tienen un impacto profundo y que nuestros resultados no pueden medirse únicamente en cifras. Javier expuso con pasión el concepto de una cultura laboral donde cada voz contara, una donde el compromiso y el bienestar se convirtieran en piedras angulares. Las miradas, que anteriormente mostraban desconfianza, comenzaron a transformarse en interés. Este es solo el principio, concluyó. Buscamos cambiar vidas, nuestra forma de trabajar y, con el tiempo, nuestro impacto en el mundo. Cuando la reunión terminó, Javier salió sintiendo un profundo sentido de logro. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero ese día había marcado un antes y un después en su vida profesional. Su valiente decisión había comenzado a gestar cambios concretos, y la comunidad empresarial que había querido construir empezaba a hacerse realidad. La sensación de plenitud lo invadía. Había dado un salto hacia lo desconocido y, en ese proceso, había encontrado una versión de sí mismo que nunca había conocido, una que priorizaba la autenticidad sobre la aceptación. Mirando hacia el horizonte de su futuro, Javier estaba convencido de que, al igual que su propia vida, su legado se forjaría no únicamente con éxito, sino impulsado por conexiones humanas genuinas. Había conquistado no solo un espacio en su empresa, sino un lugar auténtico en su corazón. El viaje de transformación había comenzado, y estaba decidido a llevarlo a cabo con determinación y corazón. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora historia con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se puede cambiar la vida a través de decisiones valientes. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre este final. No duden en ser parte de este movimiento.